Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Ay, qué emoción! Ya estoy temblando de la alegría de tenerlos de vuelta por aquí, listos y preparadísimos para un nuevo chismecito jugoso, una historia con tela que cortar y, por supuesto, un análisis de esos que tanto nos gustan, de esos que nos hacen pensar, debatir y, por qué no, hasta echar alguna lagrimita. ¿Cómo están? De verdad deseo que estén maravillosamente bien, con esa energía a tope, porque necesito que estén completamente enganchados a este nuevo vídeo que Crew Copyright Anme les va a encantar, les va a dejar pensando y, lo más importante, nos va a unir aún más en esta nuestra comunidad. Hoy, damas y caballeros, nos vamos a sumergir de cabeza, sin chalecos salvavidas ni nada, en el fascinante y a veces un poco turbio mundo de las celebridades turcas. Y no cualquier celebridad, no. Hoy vamos a hablar de una relación que literalmente capturó la atención de millones y millones de personas alrededor del mundo, la de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. ¡Ay, el amor! O mejor dicho, el ex-amor. Pero esperen, que no se me escapen. No solo vamos a recordar los momentos dulces y las fotos adorables, no. Vamos a desentrañar esa frase, ese comentario, esa simple declaración que hizo Kerem, y que hizo que el mundo entero se preguntara, ¿realmente consideraba a Hande su alma gemela? Sí, mis chismosos favoritos, lo escucharon bien, alma gemela. Un concepto tan romántico, tan idealizado, tan real. Antes de que nos adentremos en este mar de emociones encontradas, especulaciones a diestra y siniestra y, quién sabe, quizás hasta un poquito de drama, quiero pedirles, como siempre, ese pequeño gran favor que me alegra el día. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este su humilde canal, o si simplemente disfrutan de mi contenido, si les gusta que les cuente historias con este toque personal, no olviden suscribirse al canal. Sí, justo ahí abajo. Y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo chismecito jugoso. Cada suscripción, cada campanita activada, me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes, a seguir investigando y trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo. Y si ya están suscritos, bye, mis amores. Muchísimas gracias. Son lo máximo, el motor de este canal, la razón por la que sigo aquí, dándolo todo. Ahora sí, pónganse cómodos, arrópense con una mantita si hace frío, preparen sus palomitas, porque vamos a empezar a desmenuzar esta historia que a día de hoy sigue dando de qué hablar. Una historia que nos enseña que el amor, a veces, es más complicado de lo que parece, que las apariencias engañan y que incluso en el mundo de las celebridades, la vida no siempre es un cuento de hadas. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael surgió, como muchos romances de Hollywood, en el set de grabación. Específicamente en el set de la exitosísima serie turca Senu con diéresis al Kapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países de habla hispana. ¿Qué serie? ¿Quién no se enamoró de Eda y Serkan? Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Era palpable, se podía cortar con un cuchillo. No solo en la pantalla donde interpretaban a Eda y Serkan, una pareja llena de altibajos, de malentendidos, de amores y desamores, sino también fuera de ella. Los fans, por supuesto, no tardaron en notar esta conexión mágica y empezaron a surgir los rumores de un posible romance en la vida real. Y vaya que los rumores eran fuertes. Durante la grabación de la serie, tanto Kerem como Hande se mostraban muy cálidos y cercanos en sus redes sociales. ¡Ay, las redes sociales! Esa ventana a la vida de las celebridades. Compartían fotos y vídeos juntos, bromeaban en los comentarios, se hacían cumplidos y se apoyaban mutuamente. Esto solo alimentaba aún más las especulaciones de los fans, que ansiaban verlos juntos no solo en la ficción, sino también en la realidad. Los hashtags #Anker se volvieron tendencia mundial. Los edits de los fans inundaban TikTok e Instagram. Era una locura. Y efectivamente, como en muchas de esas historias que nos encantan, el romance terminó por confirmarse. Después de meses de rumores, de indirectas, de fotos sospechosas y de miradas cómplices, Kerem y Hande hicieron pública su relación durante un viaje paradisíaco a las Maldivas. ¡Qué envidia! Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran simplemente adorables. Se veían felices, enamorados, radiantes y disfrutando de su tiempo juntos. Fue un boom en las redes sociales, una explosión de likes, de comentarios positivos, de felicitaciones y de buenos deseos. La pareja se convirtió en una de las más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Eran la pareja del momento. Durante su relación,
Kerem y Ande no dudaron en expresar su amor y admiración mutua. Se elogiaban constantemente en entrevistas, en publicaciones de Instagram, en alfombras rojas y en eventos públicos. Se apoyaban en sus proyectos profesionales, se animaban en los momentos difíciles y se mostraban siempre muy unidos. Parecían la pareja perfecta, la pareja que todos admiraban y envidiaban. Eran el almohadilla couple goals por excelencia. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, y en la vida en general, las cosas no siempre son como parecen. Detrás de las sonrisas, de las fotos perfectas y de las declaraciones de amor, a veces se esconden problemas, inseguridades y conflictos. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se decía que sus agendas apretadas, las presiones mediáticas, el acoso de los paparazzi y las diferencias personales estaban afectando su noviazgo. Los fans, que al principio celebraban cada foto y cada comentario, ahora se mostraban preocupados. Los rumores de crisis se hacían cada vez más fuertes. Y lamentablemente, como en las peores historias de amor, los rumores terminaron confirmándose. A principios de 2022, se anunció oficialmente la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Parrafoel. ¡Ay, el drama! La noticia, por supuesto, cayó como un balde de agua fría para los fans, que habían depositado tantas esperanzas, tanta fe y tanta ilusión en esta relación. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de decepción y de incredulidad. Muchos fans se negaban a creerlo, esperaban que todo fuera una simple confusión o un malentendido. Pero no, la ruptura era real. Ahora bien, llegamos al punto crucial de este vídeo, al quid de la cuestión, al meollo del asunto, la famosa frase sobre el alma gemela. Redoble de tambores, por favor. Durante una entrevista, después de su ruptura, a Kerem Bürsin le preguntaron directamente sobre su relación con Hande Erçel Parrafoel. Hay esas preguntas incómodas de los periodistas. Y fue ahí donde hizo un comentario que generó un debate interminable, una controversia que sigue dando que hablar hasta el día de hoy. Kerem, con una mirada melancólica, con un tono sincero y con una voz suave, respondió algo así como: Hande es una persona muy especial en mi vida. Compartimos momentos inolvidables, experiencias maravillosas y la quiero mucho. No sé si podría decir que es mi alma gemela, pero sin duda es alguien con quien tuve una conexión muy profunda y significativa. ¡Boom! Explosión. Terremoto. La bomba estalló. La frase, por supuesto, fue interpretada de 1000 maneras diferentes. Cada fan, cada medio de comunicación, cada persona con acceso a Internet tuvo su propia interpretación. Algunos fans creyeron que Kerem estaba dejando la puerta abierta a una posible reconciliación, que todavía sentía algo muy fuerte por Hande y que no descartaba la posibilidad de volver a estar juntos en el futuro. Otros, por el contrario, pensaron que simplemente estaba siendo diplomático, educado y respetuoso con su expareja, y que no quería hablar mal de ella ni dar falsas esperanzas a los fans. Pero, ¿qué significa realmente alma gemela? Es una pregunta que se ha hecho la humanidad desde tiempos inmemoriales. Filósofos, poetas, escritores, artistas y personas comunes han intentado definir este concepto abstracto y complejo. Para algunos, el alma gemela es esa persona que te complementa a la perfección, con la que tienes una conexión instantánea y profunda, con la que compartes valores, intereses y sueños. Es esa persona que te entiende sin necesidad de palabras, que te apoya incondicionalmente, que te ama tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Para otros, el concepto de alma gemela es más complejo y no necesariamente implica una relación romántica. Puede ser un amigo, un familiar, un mentor o incluso un desconocido. Es esa persona que te ayuda a crecer, a ser mejor, a superar tus miedos, a alcanzar tus metas y a encontrar tu camino en la vida. Es esa persona que te inspira, te desafía, te motiva y te hace sentir vivo. En el caso de Kerem y Hande es difícil saber qué significa realmente el término alma gemela para ellos. Lo que sí es evidente es que tuvieron una conexión muy especial, que su relación fue significativa para ambos y que marcaron una etapa importante en sus vidas. Quizás en algún momento de sus vidas creyeron que eran almas gemelas, que estaban destinados a estar juntos para siempre, pero las circunstancias, el tiempo, las presiones y las diferencias les demostraron que no era así. O quizás simplemente no creen en el concepto de alma gemela y consideran que es una idealización romántica, un mito, una fantasía. Lo que sí es cierto es que independientemente de si se consideran o no almas gemelas,
ambos siguen siendo figuras muy importantes en el mundo del espectáculo turco y que sus fans siguen admirándolos y apoyándolos en sus proyectos individuales. Y hablando de proyectos individuales, ambos han seguido adelante con sus carreras después de su ruptura. Kerem ha participado en varias series y películas, consolidándose como uno de los actores más populares de Turquía y expandiendo su carrera a nivel internacional. Hande, por su parte, también ha continuado trabajando en la actuación y ha incursionado en el mundo del modelaje y la publicidad, convirtiéndose en una de las actrices más solicitadas de su país. Aunque su relación terminó, ambos parecen haber quedado en buenos términos. No se han visto envueltos en escándalos, en dimes y diretes ni en declaraciones polémicas. Han demostrado ser profesionales, maduros, inteligentes y respetuosos, respetando su pasado y enfocándose en su futuro. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael es una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Una historia que tuvo sus momentos de felicidad, de pasión, de ilusión y de magia, pero que también tuvo sus momentos de dificultad, de desencuentro, de dolor y de decepción. Una historia que al final llegó a su fin, pero que dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Y la frase sobre el alma gemela sigue siendo un misterio, una incógnita que cada uno puede interpretar a su manera. Lo que sí es seguro es que Kerem y Hande compartieron algo muy especial, algo que los unió de una forma única y que, independientemente de si se consideran o no almas gemelas, siempre tendrán un lugar en el corazón del otro. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero recapitular brevemente los puntos principales que hemos tocado. Hablamos sobre el inicio de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael en el set de Senu con Dieres y Salkam, su confirmación como pareja, los rumores de problemas, su ruptura y, por supuesto, la famosa frase de Kerem sobre si Hande era o no su alma gemela. Exploramos el significado del concepto de alma gemela, y analizamos cómo ambos han seguido adelante con sus carreras después de su ruptura. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta analizar este tipo de historias, compartir mis reflexiones con ustedes y escuchar sus opiniones. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mis vídeos. De verdad, gracias, gracias, gracias. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael? ¿Creen en el concepto de alma gemela? ¿Creen que Kerem consideraba a Hande su alma gemela o simplemente estaba siendo diplomático? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que, ya lo saben, me ayudan un montón. Les mando un abrazo gigante, les deseo lo mejor y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Los quiero.